Buenas noches, mi pastor. Buenas noches, Dios te gusto en bendiga. saludarles. Ya, bienvenidos. Vamos a Muchas gracias. comenzar, por supuesto, nuestra clase orando, pidiendo la presencia de Dios en esta hora para la temática que vamos a tratar. Así que yo les pido que ahí donde están ustedes inclinen su cabeza, cerremos los ojos y pidamos la presencia de Dios. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias porque tú nos has dado vida, salud y la oportunidad de poder estudiar y profundizar en los temas bíblicos que necesitamos saber para comunicar, enseñar y transmitir el Evangelio para que llegue a todo el mundo. Pedimos en esta hora la sabiduría de lo alto tanto para enseñar como para aprender, la guía de tu Santo Espíritu y el perdón de nuestros pecados a través de la sangre maravillosa de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos esto y lo agradecemos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a enfrentar una temática que nos va a tratar de eh, globalizar ciertos aspectos del Antiguo Testamento, especialmente dos libros que son muy, muy importantes en lo que significa la experiencia cristiana tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Ya? Me refiero, y vamos a compartir el material, eh, y es, vamos allí, exactamente, me refiero al libro de el Génesis. No, no podemos hacer un tremendo desarrollo teológico, pero sí podemos describir ciertos aspectos generales que son claves para la comprensión del mensaje de este libro, para, a ver si lo, ahí está, ¿ya? Me estaba adelantando en diapositivas, ¿ya? Que es fundamental para lo que nosotros queremos aprender. Génesis, tal y como su nombre lo dice, los teólogos han expresado, comunicado y entendido que en él prácticamente se encuentra todo el mensaje de la Biblia contenido en las experiencias, en las historias y en los relatos que en los 50 capítulos que componen este libro dan y transmiten para nosotros los creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es el primer libro de la Torá, del Pentateuco, ¿ya? Y de hecho, no solo es el primer libro en el Pentateuco, sino en el Antiguo Testamento y en la Biblia entera. Los aspectos que enseña este libro los vamos a encontrar repetidos incluso hasta en el Apocalipsis. Por ejemplo, el tema del relato de la creación, ustedes lo van a encontrar a través de todas las Sagradas Escrituras y finalmente en el Apocalipsis usted lo va a encontrar expresado también en un llamado a la humanidad a adorar a aquel que hizo la tierra, el mar, los árboles y las fuentes de las aguas en Apocalipsis 14. No solo tenemos este planteamiento aquí, fíjense que Génesis nos muestra también un juicio global al mundo. ¿Cuál es ese juicio? El juicio del diluvio, el fin de un mundo y la recreación de otro mundo, de un nuevo mundo, bajo el pacto y el compromiso de Dios con Noé. Eso nosotros lo vemos también replicado en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, con la promesa en el capítulo 21 y 22 de una tierra nueva y un cielo nuevo, donde la primera tierra y el primer cielo habrán pasado para siempre. También bajo la perspectiva de un pacto, el pacto en la sangre de Cristo, el pacto en Cristo, ¿ya? Y eso lo vamos nosotros viendo desarrollado en
el libro del Génesis. De hecho, Génesis es el libro de los fundamentos. Es el que nos dice por qué nos metimos en el lío del pecado. Capítulo 3 y 4 del Génesis nos van a contar la triste historia de nuestro fracaso, de nuestro hundimiento en el pecado, de cómo se produjo esta tragedia que hasta el día de hoy nos afecta. Génesis también tiene estas perspectivas tan maravillosas de lo que es el mismo evangelio. El evangelio está expresado en Génesis 3:15, donde dice claramente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el talón. Todos, todos, prácticamente todos los teólogos y estudiantes de la Biblia han reconocido que en Génesis 3:15 está la cápsula más maravillosa, completa y significativa de lo que es el Evangelio Salvador a través de Cristo, el descendiente, el descendiente. Y es interesante que Génesis 3:15 no habla de las simientes como se hablara de muchos, dijo Pablo, sino como se hablara de uno. De hecho, está en masculino. El texto hebreo nos va a mostrar que Génesis 3:15 está en masculino. Habla entre enemistad pondré entre ti y la mujer, hablando de la serpiente, entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y el descendiente de la mujer. Tú le dirás en el talón, y de hecho ahí, pero el descendiente, que es Cristo, te dirá en la cabeza. Y eso es evangelio puro, mis hermanos, que necesitamos rescatar y volver a plantear otra vez en nuestras iglesias y en nuestro mensaje. Tal y como estamos viendo allí, Génesis sirve como introducción a la ley mosaica, comienza con la historia de la redención que ocupa el resto de la Biblia. Si bien la trama da unidad al libro, es mejor analizar el mensaje teológico mediante el examen de sus tres secciones principales. ¿Cuáles son las secciones que tiene este libro? Eh, Está toda la historia de los patriarcas o del el mundo antediluviano hasta el capítulo 11, el fin de ese mundo, el inicio de un nuevo mundo con los patriarcas, hasta el capítulo aproximadamente 37, y después del 37 al 50, con la historia de José y el pueblo de Israel, las 12 tribus. Tres secciones significativas e importantes en las cuales se divide el, el libro del Génesis. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ver el Génesis desde una perspectiva del Nuevo Testamento? Podría, como estamos leyendo ahí, podría esperarse de un libro tan rico y variado, resulta imposible agotar todas sus implicaciones bíblicos y teológicas. Por ejemplo, hay algo interesante cuando uno lee Génesis capítulo 4, capítulo 5, cuando Eva tiene su primer hijo, su hijo mayor. ¿Qué leemos nosotros ahí? ¿Qué dice Eva cuando tuvo su hijo mayor, a Caín? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Qué es lo que destaca ahí Eva con la experiencia de su hijo Caín? ¿Qué es lo que dice ella?
Por la gracia de Dios he tenido varón. ¿Implica eso que da gracias porque no tuvo una mujer como hija, sino que tuvo un varoncito? Va más allá de eso, mis hermanos. Fíjense que el texto hebreo, cuando uno lo mira, es más allá que dar gracias por tener un hijo varón, como si hubiera una implicación de discriminación de género, o como si dijera Eva, menos mal que no tuve una mujer y tuve un hijo varón. No, el texto hebreo está diciendo, por la gracia de Dios he tenido al varón, al varón, así como destacándolo con mayúscula, como poniéndolo entre comillas, como diciendo, este es el varón. Y de hecho, el nombre Caín implica la idea de ser el varón crucial y esperado. ¿Qué estaba en la mente de Eva? ¿Qué pensó Eva cuando tuvo su primer hijo? Pensó la promesa que Dios le había dado en Génesis 3:15. Acuérdese que en Génesis 3:15 Dios le dijo, tú vas a tener al descendiente y el descendiente te va a pisar la cabeza. Y Eva piensa que su primer hijo, al cual le pone Caín, era ese descendiente. Las implicaciones teológicas que podemos sacar al analizar el texto nos comunican que Eva vio en Caín al Mesías. Creyó que Caín era ese hijo que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Los años le mostrarían la triste y más terrible decepción para esta madre y para este padre que es Adán en descubrir que Caín no solo no es el varón como le pusieron a ellos, no era el que por la gracia de Dios era el que se estaba esperando, sino que descubrirán en Caín al primer asesino, y tómese en cuenta esto, mis hermanos, el primer asesino en la historia del universo. Desde que Dios había creado el universo, nunca, jamás un ser creado a imagen de Dios había quitado la vida a otro. Y Caín le va a quitar la vida a su hermano Abel, provocando un impacto que impresionó al cielo, impresionó incluso a Satanás. Satanás nunca había visto lo que era la muerte de un ser que portaba la imagen de Dios o que había sido creado con la imagen de Dios, un ser racional. Por primera vez perciben lo terrible que es la muerte. Los ángeles celestiales no lo habían visto, los ángeles rebeldes tampoco, Satanás tampoco, Dios sí lo sabía. Pero ver esto ahora convertido en una realidad le duele a Dios profundamente. Caín se convierte en el primer asesino en la historia del universo. Detrás de él, por supuesto, está Satanás, el que instigó el asesinato contra Abel. Por eso que la Biblia nos va a hablar de que Satanás es asesino y es asesino desde el principio. Ahí hay cosas que nosotros todavía podemos rescatar y mencionar de las implicancias que tienen los mismos relatos del Génesis. Génesis 1 al 11, la creación, como se ha indicado con frecuencia, es el fundamento de todo lo que sigue. El ser humano y la mujer son creados a imagen de Dios. Se les dio la libertad, ocuparon mal su libertad, arruinaron su vida, arruinaron su hogar. Fíjense que el pecado no solo arruina la vida de la primera pareja, sino que arruina la familia y arruina
el hogar. Tuvieron que dejar el jardín del Edén, su casa, para irse a un mundo que se les hizo cada vez más difícil. La armonía entre la mujer y el hombre ahora va a tener que ser planteada con una mujer sometiéndose a la autoridad del varón. De otra manera, el hogar no se habría de sostener. El, el hombre tendría que usar un trabajo laborioso, esforzado, con el sudor de su frente, comer el pan hasta con dolor, hasta que envejeciera y muriera. Y la mujer, consecuencia, como consecuencia del pecado, tener que someterse al varón y tener que sufrir a la hora de tener sus hijos. Da la impresión de que esto no era así, por eso se lo anuncia Dios en en Génesis 3. Ahora mismo, el jardín del Edén representa todo lo que los seres humanos han perdido debido a su pecado en el pasado y lo que ansían en el presente. Sí, el ser humano ansía volver a un hogar con seguridad. Piensen, mis hermanos, hoy día con la inseguridad que vivimos en Chile, con la inseguridad escondidos y encerrados en que viven las familias hoy día, cristianas y no cristianas, en Chile y en el mundo. Piensen ustedes el temor que invadió ayer en la noche a Israel, el que invade a Gaza, el que invade al Líbano y ahora quizás lo que está preocupando a Irán. Tú estás en tu casa, tienes las puertas cerradas, pero las bombas te caen del cielo y destruyen lo que tú tanto te ha costado. Destruyen la vida. ¿Cómo no echar de menos el jardín del Edén? ¿Cómo no volver a ese lugar seguro donde ninguna cosa mancillada estaba, ni había? Por eso que Génesis 3 y la caída desencadenan la historia de redención, de dolor, que ocupa el resto del Antiguo y Nuevo Testamento. El relato de la creación incluso se encuentra en un eco especial en Apocalipsis 21 y 22, como les decía al comienzo. El cielo nuevo y la tierra nueva reflejan muchas de las características del jardín del Edén, con el cual expresarán la creencia de que al fin implicará una restauración semejante a la que hubo al principio. Acuérdense que en el Génesis hay un río de vida, o nuevamente hay un árbol de vida y hay un árbol que tiene hoja para la sanidad de las naciones. ¿Se han preguntado por qué en, en Apocalipsis, hablando del cielo y de la tierra nueva, el, el árbol necesita, o más bien declara que tiene esto de hojas para la sanidad de las naciones? ¿No le han preguntado a ustedes, estimados hermanos, estimados pastores, o algún hermano, ustedes no se han hecho la pregunta, si en la tierra nueva y en el cielo nuevo ya no hay pecado, no hay más tristeza, ni dolor, ni sufrimiento, ¿por qué se necesitan unas hojas para sanidad de las naciones? ¿Quién me podría dar una, una respuesta? ¿Por qué creen ustedes que ahí hay algo que necesitamos decir? ¿Es que en la tierra nueva nos vamos a enfermar? ¿En el cielo nuevo y en la tierra nueva nos vamos a enfermar y por eso necesitaremos las hojas del árbol de la vida para sanidad de las naciones, la sanidad de las gentes? ¿Quién puede dar alguna explicación a ese texto? Fíjense que eso está estrechamente relacionado con Génesis. ¿Necesitaremos hacernos una agüita de hierbas con las hojas del árbol de la vida? ¿O tendremos que comernos esas hojitas? ¿Cómo entendemos eso? ¿Quién quisiera dar una sugerencia o algún tipo de explicación si es que tiene alguna? Profesor, Dígame, hermano Matías.
Mire, si bien es cierto, yo no tengo la respuesta a eso, es muy difícil, es bien profundo lo que estamos conversando. Igual yo tenía otra duda que es muy similar a esa, y discúlpeme si a lo mejor no es el Ujú. momento para hacerla, pero si bien es cierto, la palabra de Dios nos habla que vamos a comer y sin también necesidad nosotros de que tengamos que comer, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. Ya, Son ya. Eh, a ver, vamos a responder esas dos preguntas. Recuérdense que cuando no había eh, pecado, estamos antes de Génesis 3, en el capítulo 2, Dios en el jardín puso todo tipo de árbol con frutos agradables a la vista. ¿Y qué le dijo Dios a Adán y Eva? De todos los árboles del huerto podrás comer. Comer en ese minuto era disfrutar de los ricos alimentos, frutas que Dios crea, pero hay algo que podemos ahora, y lo voy a decirlo, solamente en el sentido de especulación, pero creemos que esta especulación puede ser muy lógica. Las frutas que comía Adán, los frutos que, ese grano quizás probablemente que haya comido, no solo era para disfrutar, sino para complementar, a lo mejor, escuchaba un médico cristiano que decía, probablemente hayan servido para complementar con vitaminas y minerales, ¿ya? Para, eh, ¿cómo lo dijo él? Para sustentar la vida. Pero del árbol de la vida, Adán y Eva comían para perpetuar la vida. El árbol de la vida perpetuaba nuestra vida. ¿Qué significa eso? Hay algo aquí que tenemos que tener también muy claro. Nuestra inmortalidad siempre va a ser una inmortalidad condicionada, porque recuerden ustedes que la Biblia dice una cosa tremendamente cierta. ¿Quién es el único inmortal? ¿Quién es el único inmortal? Jesucristo. Jesucristo, Dios, el único inmortal, ¿ya? Porque Él es fuente de vida. Todos los demás dependemos de la vida que Él nos da. Por lo tanto, nuestra inmortalidad siempre va a ser una inmortalidad sujeta al poder de Dios, a la bendición de Dios y al hecho de comer del árbol de la vida que nos hará permanecer eternamente en el tiempo, sin enfermarnos, sin envejecernos en la tierra nueva. Un asunto que nosotros solamente lo estamos mirando de este lado. Pero cuando estemos allá no vamos a comprender en plenitud que a lo mejor nos quedamos muy chicos en el lenguaje de lo que estamos diciendo ahora, ¿ya? Por lo tanto, frutas, verduras y alimentos eran para sustentar la vida, pero el árbol de la vida, ese era para perpetuar la vida. Imagínense, tengan en cuenta lo siguiente, cada cuánto tiempo Adán y Eva iban al árbol de la vida y tomaban su fruto y comían. Pero saquemos la cuenta de lo siguiente. Desde la última vez que comió del árbol de la vida, antes de que cometiera el pecado y tuviera que abandonar el jardín del Edén, ¿cuántos años vivió? Miren el efecto del árbol de la vida. La Biblia dice que Adán vivió 930 años. Imagínense, la condición del mundo casi perfecta, su cuerpo casi perfecto, pero el efecto de consumir el árbol, del fruto del árbol de la vida, de ese elemento que Dios sabe que tenía el árbol, que permitía que el hombre viviera eternamente, le permitió a Adán vivir 930 años y a su descendencia tener esa larga vida que nosotros encontramos en Génesis 5 de hombres que vivían 600, 700, 800.
con el más longevo de todos, Matusalén, viviendo 969 años. Imagínense el efecto tremendo del poder que tuvo el árbol de la vida para extender la vida de Adán incluso después de haber pecado y de su descendencia, porque eso lo transmitió a través de la genética a su descendencia. Ya después del diluvio, con una tierra corrompida, con una humanidad afectada por el pecado, la, las cifras de vida descienden abruptamente. Ahora tenemos un Abraham que va a vivir 175 años, pero ya en tiempos de Moisés va a decir que los más robustos viven 80 y con mayor fortaleza se alcanza solamente a 90. ¿Qué son 90 años? 90 años es solamente el 10% de lo que vivió Adán en su momento. Ahora, volvamos al tema de las hojas. La palabra, cuando ustedes leen en Apocalipsis, y sus hojas son para sanidad de las naciones, la palabra griega que se utiliza allí es terapeuyein. Terapeuyein es el infinitivo. De ahí viene terapia, de ahí viene terapeuta. La palabra griega significa tanto sanar como también significa equilibrio, armonía, sanidad, perfección. No solo significa sanar a alguien que esté enfermo o que esté dañado de algo, sino que también la palabra significa mantener una condición saludable, armónica y de equilibrio. Por lo tanto, cuando dice, y sus hojas son para sanidad de las naciones, no es porque las naciones se van a enfermar en la tierra nueva, sino que dice, es como si estuviera diciendo, y sus hojas servirán para mantener el equilibrio, la armonía, la felicidad, la sanidad, la salud de las naciones, mantenerla, sostenerla, continuarla, hacerla perpetua. ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan, mis hermanos, cuál es la triste historia de las hojas? ¿Cuándo se usaron hojas por primera vez en el relato bíblico? Cuando Adán y Eva pecaron y perdieron la vestimenta de luz y se descubrieron que estaban desnudos y buscaron hojas ¿para qué? Para cubrirse. ¿Para cubrir qué? Si siempre habían estado desnudos, ¿por qué ahora necesitaban cubrirse? Con las hojas querían cubrir la vergüenza de su pecado, la vergüenza de una conciencia culpable, para tapar la inmundicia de haber caído lamentablemente en el pecado. Pero ahora en la tierra nueva, las hojas no van a servir más para andar cubriendo pecaminosidades ni para cubrir vergüenza, sino que a la sombra de las hojas de ese árbol, las naciones se reunirán felices, en armonía, en equilibrio, ya no arrancando de Dios, no huyendo de Dios, sino encontrándonos con Dios, encontrándonos con Cristo. Por lo tanto, esa es la razón de esas hojas que sirven para la armonía, para el equilibrio, el fruto para perpetuar la vida, las hojas para encontrar bajo esas hojas de esos árboles que transmiten sombra, armonía, equilibrio, felicidad. Ahí está una posible explicación de por qué nosotros encontramos semejantes declaraciones en el Nuevo Testamento referente al árbol de la vida, árbol que nos está recordando el libro del Génesis. Ahora bien, continuando con esta perspectiva neotestamentaria del Génesis, el relato de la caída nos deja constancia no solo del juicio de Dios sobre el pecado, sino también de la mitigación de dicho castigo. Quizá lo más destacado de todo es su maldición a la serpiente. Ahí tengo
una copia del texto de Génesis 3, versículos 14 y 15. Mirando a la serpiente, y nosotros sabemos que ahí más que a la serpiente era mirar a Satanás, quien había tentado a esta primera pareja. Dios le dijo a Satanás, en otras palabras, maldito seas, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, dice esta versión. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Le está diciendo a Satanás, en otras palabras, mira, Satanás, tú quisiste llegar a las alturas del cielo, quisiste poner tu trono a los lados del norte. Tú intentaste ser semejante al Altísimo, igual a mí. Armaste una rebelión. Hiciste que la tercera parte de los ángeles y las estrellas cayeran contigo. Estoy hablando de lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Pero Dios le dice, mira, ¿tú crees que has logrado algo? Pues te sentencio y te anuncio que tu vida va a ser una vida miserable y rastrera, como el de una serpiente. Comerás el polvo, la miseria, nunca serás feliz. Y de hecho, mis hermanos, Satanás nunca ha podido y ha llegado a ser feliz después que salió de la presencia de Dios. No puede llegar a ser feliz. Puede disfrutar la maldad, pero no ser feliz. No puede ser feliz, porque está bajo maldición. Ahora bien, miren lo que dice aquí, mis hermanos. Pondré enemistad, Dios le dice, pondré enemistad. Ahí hay un mensaje teológico tremendo, mis hermanos, que necesitamos destacar. La amistad entre el hombre y Satanás es una y real. Todo ser pecador se atrae. Satanás es pecador, los demonios pecaron, el hombre es pecador, y eso crea un vínculo de amistad y de unión entre ellos. Pero ¿qué le anuncia Dios a la serpiente y al ser humano? Yo no voy a aceptar esta amistad. Yo no voy a permitir que tú, Satanás, a mi pareja recién creada, a Adán y Eva, a mis hijos más pequeños, los arrebates como si nada. Yo voy a intervenir, yo voy a irrumpir, yo voy a quebrantar esa amistad para que la amistad que ha tenido contigo se vuelva amistad conmigo. Yo voy a restaurar las relaciones entre el hombre y yo. Por eso le dice, pondré enemistad. Ahí está la acción de la gracia. Allí está el mensaje de la justificación. El mensaje de la justificación tanto imputada como impartida. El rescate del hombre. ¿Cómo se pone esta enemistad? Se pone por la acción de la gracia de Dios, de la obra del Espíritu Santo, de lo que Dios tiene que hacer interviniendo en la vida del hombre para que el hombre le pierda el gusto al pecado y le tome sabor a la santidad. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente, es decir, Cristo, te aplastará en la cabeza y tú le morderás el talón. El talón es una parte clave, ¿ah? Alguien que es mordido en el talón sirve mucho para el equilibrio. Si el talón llega a ser dañado en una persona, esta no puede pararse, incluso puede caer. El talón de Aquiles, a propósito, es clave. Satanás quiso morder allí, en el talón de la iglesia, en el talón del creyente, para que éste caiga, y caiga de tal manera que no se levante nunca más. Pero Cristo, que pisó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario, permite que la iglesia se levante fuerte y se vea parada, gloriosa, como aparece en Apocalipsis 12. Si tomamos que la mujer de Apocalipsis 12 es un símbolo maravilloso de la iglesia está en pie, no está en el suelo, está en pie, con una corona de 2 estrellas. Aquí está la mujer literal, la mujer Eva, pero en Apocalipsis 12 toma del Génesis y aparece la mujer gloriosa que es la iglesia triunfante, la que tuvo al hijo varón, que fue arrebatado para Dios y su trono. La iglesia
y su Hijo, el gran Hijo de la Iglesia, Jesucristo. Miren los elementos teológicos, cómo se vinculan aquí para darnos un mensaje global de lo tremendo que es Génesis para nosotros hoy. Ahora, yo les pregunto también lo siguiente. A ver, voy a, entre como una trivia, mis hermanos, y a la vez algo que es de conocimiento bíblico. ¿Cuál es el nombre que Dios le puso a la mujer? ¿Qué nombre le puso Dios a la mujer? A ver si ustedes me pueden ayudar ahí en algo tan simple como es. ¿Varona le puso? No me, Ah, en Génesis está interesante, siempre uno dice, pero si ustedes recuerdan, es Adán el que ve a la mujer. Cuando ve a la mujer dice, esto es hueso, carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por tanto será llamada varona porque del varón fue tomada. Pero eso lo dice Adán. Es Adán el que le llama varona. Pero ¿cómo le llamó Dios a la mujer? Génesis 5.2 para que lo hagamos rapidito. Mira, ¿qué dice Génesis 5.2? Si quiere puedes leer el versículo 1. ¿Ya? Versículo, Génesis 5, versículos 1 y 2. ¿Qué dice allí? Quien lo tenga lo lee, por favor. Mi pastor, lo quiero leer yo. Ya, mi hermano, por favor, léalo, ¿no? En la revisión 1569. ¿Ya? Génesis capítulo 5 verso 2. ¿Cierto? ¿Sí? Macho y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán y el día que fuesen creados. ¿Cómo lo llamó Dios? A ambos. Y Macho y llamó. hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Mira qué interesante. Génesis 5.2 nos está diciendo que el nombre tanto de el varón y de la hembra eran Adán. Y llamó el nombre de ellos, se refiere Sí, al hombre y a perdón, la mi mujer, pastor. los eh, llamó Adán. perdón que lo interrumpa, mi pastor. Esta es la revisión de 1569, o sea, es bien apegado un poquito más atrás, está bien. No sé si ¿Correcto? me No, estoy está bien. excediendo en la revisión. No, es mejor esa versión antigua, está tan bien como lo que dice Usar esa versión, el amén. texto hebreo. Y de hecho Así el es. texto hebreo lo dice, ¿ya? Y la Valera 60 lo dice, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y tengo acá, mire, tengo acá la versión, una versión de traducción judía, y dice, y los bendijo, y creó Dios al hombre y a la mujer, y los bendijo a ellos, y llamó el nombre de ellos Adán. Pero entre paréntesis explica con el sentido de humanidad, de ser humano, de hombre. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que la humanidad, incluyendo a Adán y a Eva, han recibido de Dios un nombre, que es Adán. Por lo tanto, tenemos dos sentidos para hablar de Adán. Adán como el hombre, que fue creado a imagen de Dios, el varón, y también a ambos, a Adán y Eva, incluyendo a Eva, también van a recibir el título de Adán en el sentido de ser los primeros seres humanos y de ser la humanidad. Para Dios hay una cercanía y una semejanza muy complementaria entre el hombre y la mujer. El hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Tienen que estar juntos, tanto que Dios les da el título a ambos de Adán. Ahora, otro hecho peculiar también, pero esto está en Génesis capítulo 3, cuando Adán escuchó la declaración de Dios de que la mujer tendría al descendiente
¿ya? Él le dio un nombre a la mujer. Fíjense que a la mujer en el Génesis 3:20, viene el Génesis 3:20. Allí hay una declaración también que parece un poquito extraña. Fíjense que Dios le ha dicho al hombre y a la mujer, con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida, ¿ya? Y polvo eres, y al polvo volverás. Le está anunciando que va a morir. No solo va a morir él, va a morir Eva también. Van a morir ambos. La muerte ha llegado y se ha hecho ahora una realidad terrible. Sin embargo, en Génesis 3:20 tenemos a un Adán que dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. ¿Qué significa la palabra Eva? Ahí el mismo texto lo dice. Por cuanto, o sea, y nos dice, le puso este nombre por esta razón, por cuanto ella es madre de todos los vivientes, como de todos los vivientes. Ahí Moisés, que está escribiendo esto bajo inspiración divina, nosotros no nos habríamos acercado a nuestro hermano Moisés y no le habríamos dicho lógicamente, hermano Moisés, ¿escuchaste bien lo que te está diciendo el Señor? Porque tú estás diciendo aquí todos los que van a vivir, pero resulta que acaba el Señor de anunciar de que van a morir. Polvo eres y al polvo volverás. Por lo tanto, en vez de decir madre de todos los que han de vivir, no debería haber sido madre de todos los que van a morir. ¿Se equivocó Adán al ponerle ese nombre? ¿Qué opinan ustedes, mis hermanos? ¿Se equivocó Adán al ponerle a su esposa el nombre de Eva, madre de todos los que van a vivir o madre de todos los vivientes, y en realidad no debiera haberle puesto madre de todos los que van a morir? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué estaba en la mente de Adán cuando puso ese nombre? O lisa y llanamente se equivocó, Adán se equivoca aquí ya, ahí está cometiendo un segundo error. En vez de reconocer que van a morir, le pone que van a vivir. Madre, todos los que van a morir. Esa es la lógica. Si el Señor ha dicho, polvo eres y al polvo volverás. ¿Sabe lo que está en la mente de Adán, mis hermanos? La esperanza mesiánica. Adán ha entendido muy bien Génesis 3:15. Ha entendido que a través de la mujer, su esposa, a la que le echó la culpa de haberlo tentado para que comiera del fruto, ahora ve en ella el instrumento que Dios va a usar, porque a través de ella vendría el descendiente, vendría el Mesías. ¿Y cuál sería la obra del Mesías, la obra maravillosa del Mesías? Restaurar la vida de todos aquellos que la habían perdido por causa del pecado. Adán nos diría, no me he equivocado. Si tuviéramos nosotros la clase aquí frente a Adán, nos diría a nosotros, no me equivoqué en el nombre que le puse a mi esposa, porque yo lo miré a través de la fe y a través de la esperanza y a través de la profecía. El Señor me dijo claramente que a través de mi esposa vendría aquel que nos devolvería la vida, el Mesías, el descendiente, Cristo Jesús. ¿Y cómo no voy a ponerle a mi esposa madre de todos los que han de vivir si a través de ella vendría el Salvador del mundo? Solamente que pasaron muchos años para que esto se hiciera realidad, pero finalmente se hizo realidad. Sí, se hizo realidad. Por lo tanto, Eva es y ha sido la madre de aquellos que gracias a Cristo, que vino a través de la descendencia de Eva, logramos vivir y podemos vivir. Y una vida
eterna. Y eso es evangelio, Profesor, mis una hermanos. consulta, ¿Aló? ¿Sí? profesor, por favor. Dígame. Ese principio que usted está hablando ahí de Adán, ¿es el mismo principio que movió a Abel a ofrecer un cordero? Yo creo que sí. Si me permiten hacer la relación, sí. En Abel está eso, esa visión de qué cosa, de aquel que iba a ocupar el lugar del ser humano. Acuérdense que antes de que salieran del jardín, sabiendo Dios que se sentían desnudos y se habían hecho un maravilloso traje de hojas que no resiste nada, el Señor tuvo que sacrificar animalitos, tomar la piel y ponérsela a ellos. Imagínense a Adán cuando tomó esos animalitos, quizás fueron corderos o ovejitas, y lo tomó en sus manos y lo quiso parar. No, ese animalito no se paraba, estaba muerto. La tristeza, la pena que debió haber sentido, yo creo que ahí quizás fue la primera vez que lloró Adán al ver lo que estaba causando su pecado. Ahora, en ese cordero, en ese animalito, vio al Mesías, vio al Hijo de Dios. La justicia de Cristo le fue quitada, le fue tomada, muere como un pecador, cargado de la iniquidad humana, para que la piel, la justicia de Cristo, nos sea puesta a nosotros. Ahí hay salvación. Y en ese sentido, eh, creo que Adán se encargó de comunicar eso a su hijo Abel. Yo creo que se lo dijo a los dos, a Caín y Abel, pero lamentablemente la disposición del corazón de Caín no fue la misma de Abel. No dio lugar a la fe. Él tomó lo mejor de los frutos, pero los frutos de lo que era obra de sus manos. La salvación no puede ser el mejor fruto de la obra de nuestras manos. Tiene que ser la obra de las manos de Dios en nosotros. Y esa es la diferencia con Abel. Abel presenta al Cordero, que es símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Buenas intenciones. Y aquí hay dos caminos. Está la religión según el hombre y la religión según el Evangelio. La religión siempre del hombre trata de presentar lo mejor que podemos hacer los seres humanos como razón para que Dios nos acepte. Mientras que la religión verdadera, que es lo que presenta, que la única razón para que tú seas aceptado es el sacrificio de aquel que murió por ti, el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ya? Avanzo. Esta maldición, la maldición del pecado, se ha llegado a conocer como el protoevangelio, Génesis 3:15, la declaración más antigua del evangelio de salvación. Aunque algunos cuestionan lo apropiado de esto, que aquí hay una expectativa antigua de Cristo el libertador, se puede sustentar con la alusión a esta maldición que sale en Romanos 16:20, y con el hecho de que todo el Nuevo Testamento da testimonio de que Cristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Incluso allí, en el cenáculo, en su momento íntimo, Jesús le dijo a sus discípulos: ha llegado la hora en que el príncipe de este mundo será echado fuera. Y se fue echado fuera. Y derrotó Cristo a Satanás. Demostró ante el universo y ante el cielo la justicia de Dios y la justicia de Cristo. Satanás había vivido miles de años haciendo que la humanidad pecara, se arruinara y se perdiera. Y Cristo, en 33 años en esta tierra, vivió para demostrar que estaba dispuesto a hacerlo todo por la felicidad y la vida de sus hijos. Qué contraste eterno
entre lo que hizo Satanás y lo que hizo el humilde carpintero de Nazaret, el maestro de Galilea, que tomó nuestro pecado y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso viene desde el Génesis, ese mensaje. Esa derrota conduce a que Dios cambie su juicio sobre el género humano. Ahora ya la ira de Dios ha sido desviada. Ya no cae sobre el ser humano, cayó sobre Cristo. Y lo que merecía Cristo nos es dado a nosotros. Del mismo modo resulta llamativo leer el relato del don del conocimiento de lenguas foráneas en Pentecostés a la luz de la historia de Babel. ¿Se han dado cuenta de eso? La historia de Babel, Dios desciende y tiene que dar. Allí fue la primera vez que Dios manifiesta el don de lenguas. ¿Se han dado cuenta? Sí, le dio a la gente el don de lenguas, el don de hablar otras lenguas, pero para detener la maldad humana, porque habían propuesto construir una torre, llegar hasta el cielo, llegar hasta arriba lo más alto posible y ver si allá arriba existía Dios, si estaba Dios o no. Llegar lo más arriba posible hasta las nubes y hacer una investigación de qué le pasó a las nubes, de por qué vino el diluvio. Y si viniera otro segundo diluvio, tener una torre tan alta que pudieran salvarse lo más alto posible. Qué absurda idea humana. Pero eso hace la racionalidad del ser humano. Y Dios, para detener esa obra, confunde sus lenguas, confunde. Pero noten la diferencia en Pentecostés. Las lenguas de Pentecostés no confunden. Las lenguas de Pentecostés salvan. Porque los hombres que dicen ahí, oye, ¿qué son estas maravillas que nos hablan? ¿De qué están hablando? Del Cristo crucificado. Esa, la obra de Pentecostés inicia, construye. ¿Qué está construyendo? La iglesia, el edificio de la iglesia cristiana. En, en Babel, Dios tiene que detener una construcción hecha humana, perversa y corrupta. En cambio, en Pentecostés, Dios manifiesta lengua para construir el mensaje que debe dar la iglesia, la estructura de la iglesia y metafóricamente el edificio de la iglesia que tiene que repartir el evangelio a todo el mundo. Ahí tenemos dos manifestaciones del don de lenguas. Uno bendito, el otro maldito. ¿De cuál de los dos participa la humanidad hoy día? Es una forma en que podemos nosotros hacer una comparación sobre estos temas que creemos que deben ser bien considerados. Génesis 12 al 36, en sentido global, mis hermanos. En términos teológicos, el núcleo principal de esta sección intermedia de Génesis es el pacto de Dios con Abraham. Ese pacto verídico, de un superior con un inferior, de un señor con un siervo. En él Dios promete a Abraham descendientes y tierras y finalmente le asegura que él se convertirá en una bendición para las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Y eso nosotros lo sabemos muy bien. Sí, el Mesías, el Evangelio, viene a través de la descendencia de Abraham. Y vio su día. Cristo dice, ¿qué dice Cristo? Abraham vio mi vida, vio mi día y se gozó. Jesús mismo apela a Abraham. ¿Dónde vio a Abraham el día de Cristo? ¿En qué momento de la vida y la experiencia de Abraham él vio el día de Cristo? Y no hay lugar más indicado y preciso que ese momento cuando Dios le dijo que él ofreciera a su hijo, a su único, a tu amado. Cuando le ató las manos, le ató los pies, frente a la pregunta allí,
Padre, Señor, o papá, ¿cómo le habrá dicho? Quizás tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? ¿Qué dijo ahí Abraham? ¿Qué le dijo a su hijo? La Biblia, fíjate que no lo relata. Se habrá arrodillado o ha puesto una rodilla en el suelo delante de él y abrazándole le dijo, hijo, el cordero eres tú. El cordero eres tu hijo. El Señor ha dicho que tú eres el cordero. Y ahí, en ese momento, Isaac pasa a ser un símbolo maravilloso de Cristo. El Padre diciéndole lo que Cristo ya sabía cuando se inició el pecado. Querido hijo, el cordero para salvar a la humanidad eres tú. No hay otra forma, y tú lo sabes, y Cristo lo sabía. Cristo sabía que no había otra forma de salvar a la humanidad. Y Cristo acepta ser el cordero, como Isaac aceptó ser sacrificio en ese momento crucial. Y cuando levanta ese cuchillo para caer encima de su hijo, la fe estaba consumada. Es como si lo hubieras sacrificado. Con el corazón hecho pedazos, Abraham entendió recién lo que sentiría el corazón santo de Dios cuando el cuchillo que él tuvo que levantar tuvo que caer sobre su hijo en la cruz del Calvario. No sé si esto no nos habla de una maravillosidad del Evangelio que necesitamos volver a sacarle el polvo para que brille, mis hermanos. Este es el Evangelio que salva. Este es el Evangelio que va a traer a las almas otra vez a, a los pies de Cristo. El Antiguo Testamento reconoce que estas promesas se han cumplido en parte dentro de su propio marco temporal al nacer Isaac y que de él desciende la nación israelita, ya que Israel mismo ocupa Palestina e individuos de las naciones como Rahab, Naamán, Nabucodonosor, llegan a aceptar al Dios de Israel gracias a este testimonio y gracias a un Abraham que por fe acepta el llamado de Dios y que a nosotros nos cuesta tanto a veces aceptar ese llamado. Abraham salió de Ur sin saber a dónde iba, pero nosotros cuestionamos a Dios una vez y otra. ¿Hacia dónde me quieres llevar, Señor? ¿A dónde está mi destino? Nos falta la fe inocente, fuerte e infantil de Abraham, de salir sin saber a dónde vas. Imagínense cuando iba saliendo de Ur. ¿Cuántos de los amigos y familiares, porque era un hombre, no era rico, Abraham era riquísimo, y los hombres riquísimos siempre tienen muchos amigos, ni una gran alta sociedad? Y le preguntaron a Abraham, ¿y tú a dónde vas? ¿Qué le contestó Abraham? No sé, ¿cómo que no sabes? Nadie sale a un lugar, sale de un lugar sin saber para dónde va. Pero Abraham dijo, no sé, Dios me dijo que saliera de aquí, pero no me dijo a dónde. ¿Ustedes saldrían así, mis hermanos? Pero él salió. Con razón es el padre de la fe, con razón es el padre de la fe. Y nosotros somos hijos de la fe en Abraham. Si en Cristo estamos, herederos somos y descendientes de Abraham, dice Pablo. Pues bien, todas las promesas de Dios, sin embargo, incluyendo las hechas a Abraham, son sí, nos dice 2 Corintios 1:20, son un sí en Cristo. Todo lo que era de Abraham ahora es en la fe de los que aceptan a Cristo. Y los cristianos se consideran ahora descendientes de Abraham. Romanos 9:8. Así que no peleemos tanto y a veces buscando qué participación tiene Israel en todos los eventos finales. Tiene la participación en el Evangelio que todo hijo de Dios tiene por la gracia de Dios si está en Cristo, judíos, gentiles, chilenos, no chilenos, todos
llegan a ser descendientes de Abraham en Cristo Jesús. Se puede consultar ahí una obra que es de Peterson en 1980 para encontrar un análisis más detallado precisamente de estos elementos. Y mis hermanos, vamos a quedar hasta aquí porque se nos ha ido el tiempo. Quiero dejar el momento, la oportunidad, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos estado presentando sobre el aspecto bien general de la teología del libro del Génesis, mis hermanos. ¿Alguna cosita que no haya quedado bien explicada? Ya. Si no es así, hermano Patricio, si está por ahí. Ya, vamos a terminar con una oración. Por favor, hermano Patricio. Ya, bendito Padre que moras en los cielos. Gracias, Señor, por esta clase, por la dirección, por lo que hemos aprendido hoy. Te rogamos que también bendigas al profesor y los alumnos y que también nos proveas de un descanso para esta noche y podamos descansar recuperando nuevas fuerzas para emprender un nuevo día mañana tomados de tu mano bajo tu dirección y la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, que Dios les bendiga, que descansen y Dios les guarde